Ya le dejo con Pedro Jimeno, que nos va a hablar, como podéis ver, de lenguajes en el discurso gráfico, perdón. Y nada, Pepe, todo tuyo. En las tipologías de trabajo que hacemos en el estudio, realmente hacemos todas las tipologías que están dentro del diseño gráfico. Los lenguajes que yo he utilizado durante toda mi trayectoria están aquí. Es decir, por una parte está el lenguaje sintético, o sea, la síntesis. Tú tienes alrededor una serie de conceptos y de valores que tú has de comprimir, has de apretar, has de estrujar, y de esa gota que sale, eso es la marca. En el lado opuesto está el lado narrativo, es decir, cuando tú vas a hacer una publicación o vas a montar una exposición, la gráfica de una exposición, tú lo que tienes que hacer es justo lo contrario, es ordenar los contenidos y hacer una narración. Tú tienes que contar una historia. Y luego están, diríamos, los otros dos polos, el poético y racional. Es decir, hay proyectos como la señalización, que es muy importante que sea estética y que sea clara, pero sobre todo ha de ser funcional. En proyectos que necesitan de sugerencia, necesitan sugerir, provocas una serie, diríamos, de sugerencias, y el espectador adapta a su formación o a su forma y a su cultura esas sugerencias, esos inputs que tú le ofreces, ¿no? Bueno, entonces yo os voy a mostrar, porque realmente toda la charla va a girar en torno a este esquema, algunos trabajos que están dentro de estos puntos cardinales que configuran los lenguajes gráficos que yo he utilizado. A Óscar Mariné, que ha venido expresamente al encuentro para estar con nosotros desde Madrid, con lo cual te agradecemos mucho, Óscar, que estés aquí con nosotros. Óscar es Premio Nacional de Diseño 2010, fue director de la revista contracultural Madrid me mata, una publicación icónica durante los años 80 de la movida madrileña. Tenemos a Marta Negre, que es licenciada en Publicidad por la Universidad Jaume I de Castellón y máster en Artes Gráficas por la Universidad Politécnica de Valencia, donde cursó el máster de Producción Artística. Es decir, que yo realmente lo que somos unos servidores sociales, que cuando alguien nos saca una zanahoria, vamos como locos a solucionarlo. Y eso es lo que realmente nos hace aprender de la vida y aprender a solucionar y a enfrentarnos a cualquier cosa que nos pidan. Yo jamás he dicho prácticamente que no a nada, siempre, y cuanto más difícil y más arriesgador el proyecto, más interesante y más feliz te encuentras como ser humano. Por eso una de las cosas más importantes que me parece a mí en la comunicación es la sugerencia. Es decir, es muy importante sugerir y no contar demasiado, porque el espectador completa esa información con su cultura y con su capacidad. Lo que a mí me cuestiona mucho, y eso es el tema de la imagen que estábamos comentando, es el tema de cómo en el mundo de ahora, ¿no? En la sociedad que ahora que vivimos, que es una sociedad muy hipertecnologizada, ¿no? Tenemos mucha tecnología, cómo las imágenes se han disparado, ¿no? Y cómo hay un influjo de imagen tremendo. Me impresionaba mucho cómo hacían esas tipografías que parecía que te habías tomado un LSD y seguramente se lo habían tomado y escribían la Jefferson Airplane que te pasabas un cuarto de hora para leerlo, porque eran carteles que eran prácticamente ilegibles. En el tema de que el cartel como algo clásico, ¿no? Como el típico cartel de antes, se ha multiplicado exponencialmente por el formato, ¿no? Que estábamos comentando. Pues al final hacemos una imagen gráfica que después la reproducimos a lo mejor en una lona que es de 8 metros, o hacemos un vídeo, un GIF animado. Al final todo son imágenes reproducidas digitalmente en diferentes soportes, ¿no? O sea, para mí es fundamental
aclararme y situar el trabajo. Un 50% del éxito del trabajo es situar el trabajo. Si tú el trabajo lo has situado en el sitio que toca, que tú te planteas esa estrella polar, porque tienes claro que el trabajo tiene que llegar ahí, no sabes muy bien cómo va a ser, pero tú lo quieres dirigir ahí, eso es muy importante. Si eso lo tienes bien situado, lo único que tienes que hacer es llegar. Quiere decir que en cualquier lado, si se hacen las cosas bien, con cabeza y con emoción, y se sabe llegar hasta el final, pues te conviertes en una referencia. Y una referencia, queridos amigos, es una obra de arte, una referencia en esto que estamos hablando. El proceso de creación es muy caótico, por lo menos en mi caso. Es muy caótico, nunca sabes, no tienes no es un escalón que vas un paso, otro paso, das 3 pasos, 8 pasos abajo, 15 arriba, 7 abajo, 2 a la izquierda y 3 a la derecha. Y al final encuentras algo que es lo que te has encontrado en la fotocopiadora o en la papelera y dices, coño, míralo, está aquí, si es esto lo que es esto, y lo tenías allí, que ni lo estabas viendo. Es así. Pero lo importante, sobre todo, para mí es tener fijado en dónde quieres llegar. Es verdad que hay momentos que, pues, en el proceso creativo que hay un bloqueo, ¿no? Y como todo bloqueo, pues te tienes que desbloquear. Entonces, al final llega ese insight, ¿no? Que habla a veces Eduard de Bono, que es un especialista en creatividad, y habla que a veces cuando tenemos un bloqueo creativo, luego pues tenemos ese insight y ya se resuelve el problema. Pero claro, hay muchas maneras y muchos caminos para llegar muchas veces a ese mismo sitio, ¿no? Y tenemos a veces que ir pues descartando, como dice Pepe, que tienes 7 u 8 opciones y al final, pues bueno, mira, fíjate, la última, que era la que menos pensabas, pues es la que aciertas, ¿no? Pues nada, los buenos resultados solo salen cuando te has pegado una paliza. Eso también es verdad, ¿no? Un maestro de la tipografía que se llama Miller Brockman, que es el gran gurú de la tipografía moderna del siglo XX. Y me contó que fue a Zúrich, tenía una familia de dinero, fue a Zúrich a estudiar y estudió con Miller Brockman. Dice, y en el primer curso de tipografía estudiamos la A. Todo el año, la A. Entonces estuvieron dibujando una A y nada, estaban ya todos ya matados con la A. Mira, se van todos de vacaciones y vuelven el año siguiente. Y entonces, segundo año con Miller Brockman. Dice, bueno, vamos a repasar la A y luego empezaremos con la B. El diseño es algo que alguien te pone una diana y tú con el arco intentas llegar a ello. En cambio, el arte es, tú tiras la flecha, se clava en la pared y a partir de ahí creas la diana. Entonces, en arte siempre aciertas. El difícil ha sido siempre. O sea, lo difícil es hacer las cosas bien. Tener talento, tener olfato, saber dónde inviertes, saber lo que quieres, ser amigo de Pepe, en fin. Bueno, pues yo creo que por el tiempo que tenemos, yo creo que es un momento para finalizar el acto. La verdad es que agradecer a Pepe Jimeno por la clase magistral que nos ha dado, a Óscar Mariné venir y estar aquí con nosotros y contarnos las cosas de tu experiencia, y a Marta, muchas gracias a los tres. Hasta la próxima, muchas gracias.